La secundaria es ese mundo donde los maestros se transforman en profesores, el grado en división y los compañeros en amigos que pueden ser para toda la vida. Pero fundamentalmente es parte de una manera de crecer en todos los sentidos y de constituirnos en ciudadanos más completos. La educación es la posibilidad de lograr que los seres humanos desarrollen una capacidad de autonomía en el marco de una sociedad, un proyecto colectivo. De manera que diría que la educación es un conjunto de prácticas, instituciones, procedimientos que permiten a los seres humanos ser libres y construir un proyecto común de presente y de futuro. La educación secundaria en Argentina puede pensarse como una red institucional que permitió democratizar el acceso a la educación. Hoy los jóvenes y los adultos ingresan a la escuela secundaria de manera mucho más masiva y por lo tanto democrática que antes, pero sin embargo está pendiente la discusión del para qué educar. Todavía continúa vigente una idea de que la educación es lograr aprobar los exámenes, ¿no? Con materias que están desvinculadas unas de otras y estas materias desvinculadas de la realidad concreta. La secundaria se cursa de día, tarde o noche, de lunes a viernes, pero llegó a tener su feliz domingo. Parte de esa felicidad se transformó en mueca cuando el menemismo impulsó la Ley Federal de Educación. Su único mérito pedagógico fue la creación de una histórica resistencia docente durante más de 1000 días, en lo que fue la Carpa Blanca, donde se reclamaba por inversión en educación y la defensa de la producción nacional. Desde los años 55 para acá hubo un proceso de descentralización del sistema educativo que se terminó de desguazar en los 90. Por lo tanto, proyecto pedagógico nacional, democrático, emancipador, y un gobierno nacional de la educación serían como temas pendientes para la sintonía fina que nos propuso la presidenta oportunamente. Tenemos distintos tipos de escuela. Escuelas estatales, privadas, de profesiones, católicas y de fronteras. Pero, ¿para qué nos debe formar el secundario? Básicamente la escuela secundaria, y yo diría en verdad el conjunto del sistema educativo, pero la escuela secundaria en particular porque es una etapa de la vida, por cierto, donde un joven, un niño, se convierte en joven y en adulto, ¿no? Debe formar en primer lugar para la capacidad de pensar con cabeza propia, ¿no? Los venezolanos denominan esto soberanía cognitiva, lo vinculan a la política y dicen no puede haber soberanía política si no hay soberanía cognitiva. Segundo, como las personas no son solamente cabezas, sino que son corazones y ojos y sentimientos y acciones, la escuela debe desarrollar todos los aspectos de la personalidad: el saber pensar, el saber decir, el saber hacer, el saber expresar y el saber convivir. Entonces, si la escuela debe formarnos como ciudadanos con plenos derechos, participando en el desarrollo del país, la educación es la responsable de los problemas de empleo. El Banco Mundial decía en los 90 la educación es la clave para conseguir empleo, y en verdad la clave para conseguir empleo es la política económica que genera empleo o destruye empleo. Los niveles de empleo y los niveles salariales son definidos por la política económica y de ningún modo por la política educativa. Esta semana indagaremos la importancia de la secundaria para nuestra vida. Conoceremos la historia de una mujer que luego de 30 años decidió retomar su sueño de terminar la escuela secundaria. Por eso, no se haga la rata, ya que en temprano para tarde le tomaremos lista a la educación.